Las torres de obsidiana que bordeaban la arena de los 7 soles proyectaban sus sombras sobre la multitud alienígena, que rugía impaciente. Decenas de especies de la Confederación Intergaláctica ocupaban sus asientos en los niveles flotantes, cada una esperando el espectáculo con diferentes intenciones: sed de sangre, curiosidad diplomática, o simple deseo de humillar a la especie más joven del Consejo, la humanidad. Sobre el trono central, elevado por una plataforma viva de metal pulsante, la emperatriz Celia observaba todo con un brillo arrogante en sus ojos de fuego líquido. Su rostro era perfecto, tallado como una joya por siglos de ingeniería genética, y su cuerpo estaba cubierto por una capa que parecía flotar con voluntad propia. A su lado, descansaba su lanza ceremonial, símbolo de dominio sobre 100 mundos. Nadie hablaba cuando ella hablaba. Nadie respiraba cuando ella juzgaba. Y ahora, ella reía. ¿Este es el enviado de la Tierra?, preguntó, dejando que sus palabras cayeran como cuchillas sobre los diplomáticos reunidos. ¿Ese hombre es el que pretende desafiar el derecho de los Elari a decidir el destino de su planeta? La cámara de visión enfocó al humano, proyectando su imagen sobre los cielos artificiales del estadio. Mateo Delgado. No tenía armadura. No tenía armas. No tenía ningún implante visible. Solo llevaba un uniforme negro, con el escudo de la Unión Terrícola en el pecho, y su postura era tan inmóvil como la de una montaña que espera la tormenta. Una risa más baja, más venenosa, estalló desde la emperatriz. Ni siquiera ha respondido. ¿Acaso está mudo? ¿O simplemente paralizado de miedo? Mateo levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran oscuros, pero lo que transmitían no era vacío, era paciencia. Observó con detalle el palco imperial, sin decir una sola palabra. Luego sus ojos se deslizaron hacia su izquierda, donde estaba su intérprete y escolta, Alira. Ella, mitad Celari y mitad otra cosa, era vista como un error por muchos en la corte. Pero su lealtad hacia el protocolo diplomático y su conocimiento de más de 40 lenguas la había convertido en una herramienta útil. Aunque hasta ese momento nadie había reparado en cómo lo miraba. Con respeto, con tensión, y con algo más, que ella misma no se atrevía a nombrar. No tienes que hacer esto, le dijo en voz baja, tan cerca de él que su aliento tocó su cuello. El protocolo permite una retirada bajo término honorable. Solo tienes que decirlo. Mateo mantuvo la mirada fija en la arena. La superficie negra parecía absorber la luz de los soles simulados. Estaba pensativo, pero no vacilante. ¿Retirarme? ¿Y luego qué? ¿Ver cómo negocian el control de mi mundo como si fuera un terreno baldío? Esto no es un juicio, susurró Alira, sin poder evitar que sus dedos se cerraran con fuerza sobre la tableta de traducción. Es una ejecución disfrazada de ceremonia. Nadie ha derrotado al campeón de la emperatriz. Ni siquiera los Sukral, ni los ascendidos de Orión. Karkan no es un guerrero. Es una sentencia de muerte con piernas. Mateo giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que sus ojos se encontraran con los de ella. Entonces es bueno que no haya venido a pelear por ellos. Alira parpadeó, confundida. ¿Entonces por quién? Él no respondió. Dio un paso adelante, cruzando el umbral que separaba a los diplomáticos de los retadores. Las columnas de la arena comenzaron a vibrar con energía acumulada, y el suelo se cerró tras él como una puerta definitiva. En lo alto, la voz de la emperatriz resonó como un trueno. Que se abra el portal de guerra. Y que Karkan despierte. El público enloqueció. Desde el extremo norte de la arena, una compuerta circular se abrió con un zumbido ensordecedor. Vapor blanco se derramó como una lengua de fuego frío, y de su interior emergió una figura descomunal. Karkan. 2 metros y medio de músculo recubierto con placas biometálicas, con un rostro cubierto por una máscara sin expresión, que brillaba con runas de conquista. Cada uno de sus pasos hacía vibrar la arena. Su respiración, amplificada por un sistema interno, sonaba como un motor agonizante. Pero no era él quien transmitía terror. Era el silencio repentino de las miles de voces que hasta hacía unos segundos aclamaban. Nadie gritaba ahora. Todos sabían que cuando Karkan pisaba el campo, solo quedaba esperar cuánto tiempo el otro respiraría antes de caer. Alira se acercó a la barandilla de su sección, con las uñas clavadas en el metal. Mateo se detuvo a unos metros del monstruo. No adoptó una postura de combate. No se agachó. Solo lo miró. Como si calculara algo invisible. Celia se inclinó hacia adelante, las uñas largas tocando los labios. ¿Qué hará el insecto? Alira lo sabía. Lo conocía. Y aún así,
No entendía por qué su corazón latía tan rápido. No por miedo, sino por la intuición de que estaba a punto de ver algo, que cambiaría todo. El rugido que brotó del pecho de Karkan no fue un simple grito de guerra. Fue un eco contenido durante años. Cientos de batallas. Decenas de cuerpos vencidos. Era el canto de una criatura que había olvidado el dolor y solo conocía la victoria. Los anillos de energía que marcaban el campo se activaron, delimitando el combate. Cada uno brillaba con pulsos verdes que cambiaban a rojo conforme la tensión crecía. Cuando la luz final parpadeó, la arena de los 7 soles cayó en un silencio sobrecogedor. Solo se oía la respiración de Karkan, que se adelantó como una tormenta de acero y hueso. Mateo no se movió. Desde la sección imperial, Alira apretó los dientes. Quería gritarle que reaccionara, que corriera, que hiciera cualquier cosa menos permanecer allí, como si estuviera esperando la muerte. Pero entonces lo vio levantar la cabeza, justo cuando el coloso alzó el brazo para lanzar el primer golpe. Y Mateo dio un paso al costado. Su cuerpo se deslizó como si el tiempo se hubiera desacelerado. La mano de Karkan rompió el suelo donde un instante antes estaba su cráneo. Rocas fundidas salpicaron los bordes de la arena. La multitud jadeó al unísono. Mateo se giró lentamente y colocó su peso en la pierna trasera. Sus movimientos eran suaves, medidos, contenidos. No tenía la fuerza de su oponente, pero cada fibra de su cuerpo parecía preparada para aprovechar cualquier mínima apertura. Karkan rugió, furioso. Se giró y atacó con un giro brutal de su brazo, esta vez buscando barrer con toda su masa. Mateo bajó el torso, rodó hacia adelante, y en medio del movimiento plantó el puño en la parte interna de la rodilla del campeón. Hubo un chasquido sordo. Nada que lo hiciera caer, pero sí, hacerle retroceder. La emperatriz Celia frunció el ceño. Por primera vez, no sonreía. En la sala de observación, uno de los consejeros Elari se inclinó hacia ella. ¿Usó un punto de presión? Celia no respondió. Observaba con una mirada felina, intentando entender. Mientras tanto, Alira contenía el aliento. Conocía los patrones de combate humano, sus escuelas marciales, sus tradiciones. Pero lo que Mateo estaba haciendo no tenía forma. No se regía por estilos clásicos. Se adaptaba segundo a segundo, improvisando con una precisión aterradora. Cada esquiva, cada toque, parecía diseñado no para herir, sino para agotar. Mateo esquivó otra embestida, giró y golpeó en el lateral del torso de Karkan con un puño cerrado. Esta vez, el campeón retrocedió 2 pasos. Las placas biometálicas en su abdomen brillaron. Se encendieron con una alarma que solo los técnicos del imperio entendían. Karkan estaba herido. La multitud lo notó. Un murmullo inquieto serpenteó entre los palcos. La emperatriz se inclinó aún más. Sus ojos brillaban. No con rabia, sino con fascinación. ¿Quién te entrenó, humano? Mateo no respondió. Seguía midiendo el ritmo de su enemigo, como si estuviera bailando con un monstruo. Alira no podía quitarle los ojos de encima. No por el combate, no por la táctica, sino por el rostro de Mateo. Nunca antes había visto una mirada tan serena en medio del caos. Él no peleaba con odio, ni siquiera con orgullo. Su expresión era la de alguien que simplemente sabía. Karkan embistió de nuevo, furioso, lanzando una secuencia de golpes descendentes que hicieron temblar el campo. Mateo giró sobre un pie, se deslizó por debajo, se impulsó con la pierna contraria y colocó un codo justo en el centro del pecho del coloso. Un golpe limpio. Una vibración interna. Las luces del exoesqueleto de Karkan parpadearon. Su respiración artificial se volvió errática. Mateo retrocedió un paso, levantó la mano izquierda y le hizo un gesto para que viniera. Provocación. La multitud estalló. Y entonces Karkan rugió con todas sus fuerzas y lanzó un último golpe, directo, ciego, brutal. Mateo esperó hasta el último instante. Luego dio un salto lateral, apoyó el pie en la rodilla dañada del campeón, y con una vuelta completa de su cuerpo, impactó el talón en la base del cuello de Karkan, justo donde las placas se unían con su columna neural. El gigante se tambaleó. Luego cayó de rodillas. Y por último, de frente, como una montaña derrotada. Silencio absoluto. La arena tembló. Mateo permaneció de pie, el pecho agitado por el esfuerzo, pero sin una sola herida. En lo alto, Celia se puso de pie lentamente. Su mirada, antes llena de desprecio, estaba fija en el humano con una mezcla de asombro, y algo más oscuro.
Interés. Deseo. Peligro. No es posible, susurró alguien cerca del trono. Pero sí lo era. Carcan, el invencible, yacía en el suelo. Y fue vencido por un hombre, que no tenía nada. Solo su voluntad. Y un secreto que nadie más en esa arena conocía. El silencio que siguió a la caída de Carcan no fue solo asombro. Fue una pausa suspendida entre mundos, una grieta abierta en las reglas no escritas del poder. Nadie hablaba. Nadie se movía. Solo el cuerpo del campeón yacía sobre la arena, pesado, metálico, vencido. Mateo no levantó los brazos. No celebró. Solo respiraba profundamente, la frente perlada de sudor, los músculos aún tensos. Sus ojos escaneaban la arena, no buscando aplausos, sino amenazas. Desde las alturas, Alira descendió sin permiso. Bajó los escalones de la plataforma diplomática, atravesó la línea que separaba observadores de combatientes, ignorando las miradas de los centinelas imperiales. La forma en que lo miraban no tenía nada que ver con su deber. Era algo más antiguo, más instintivo. Cuando llegó a su lado, su voz salió apenas como un susurro. «Lo hiciste». Mateo giró apenas el rostro hacia ella, aún vigilante, con el cuerpo herido en silencio. «Solo lo hice caer. Aún no sé si eso basta». Alira tragó saliva, consciente de los miles de ojos puestos sobre ellos. Pero en ese instante, nada importaba. Sus dedos rozaron su brazo con delicadeza, como si no creyera que seguía entero. Nadie había tocado a Carcan. «Y tú lo hiciste parecer torpe». Mateo se giró hacia ella. Su rostro tenía cortes finos, apenas visibles. Uno en la mejilla, otro cerca del labio. Pequeños, pero presentes. Gotas de sangre se deslizaban por su cuello. No fue por fuerza. Fue porque él esperaba un monstruo. Y encontró un hombre que no quería matarlo. Solo detenerlo. Alira abrió los labios para responder, pero una explosión de sonido la interrumpió. No fue una voz. Fue un rugido eléctrico que vibró desde las paredes de la arena hasta los huesos de los presentes. La voz de la emperatriz. «Que se detenga todo». Las luces se enfocaron en su trono. Celia descendía. No flotaba. No usaba la levitación de los nobles. Bajaba escalón por escalón, lentamente, con la capa ondulando detrás de ella como un fuego púrpura. Su rostro no mostraba ira. Ni rabia. Mostraba una curiosidad intensa, peligrosa. Cuando llegó al borde de la arena, se detuvo. El silencio se hizo de nuevo. Mateo Delgado, dijo su nombre con una cadencia extrañamente íntima. «¿Quién eres tú?» Él la miró de frente, sin agachar la cabeza. «Un hijo de la tierra». Celia sonrió, apenas. «No. Eres algo más. Tienes sangre de batalla, pero no olor a conquista. Venciste a mi campeón sin matarlo. Eso es algo que los imperios antiguos ya no recuerdan hacer». Mateo no contestó. Sabía que cada palabra sería medida. Celia bajó un escalón más, y su tono cambió. «¿Por qué lo perdonaste?» Mateo entrecerró los ojos. No por desconfianza, sino por lo que veía en los suyos. No eran ojos de una gobernante derrotada. Eran ojos de alguien que acababa de descubrir una joya inesperada. Porque si lo hubiera matado, ustedes habrían ganado de todos modos. La emperatriz se detuvo. Su expresión se tensó por un instante, como si algo en su pecho hubiera vibrado. Curiosa lógica. No es lógica. Es humana. Alira dio un paso más cerca de él, como si intuyera algo que aún no se mostraba. Observó el rostro de la emperatriz. Sus pupilas se dilataron apenas. Había visto esa mirada antes. En los ojos depredadores cuando encontraban algo que no sabían si debían devorar o conservar. Celia rodeó lentamente a Mateo. Su andar era fluido, su cuerpo imponente. Se detuvo detrás de él, tan cerca que su aliento rozó su cuello. Tu especie guarda secretos. Lo huelo en tu piel. El miedo. La ira. Pero también otra cosa. El deseo. La negación. La ternura. Esas son armas más peligrosas que cualquier lanza. Mateo no se movió. Pero Alira sí. Se colocó entre él y la emperatriz, como una muralla silenciosa. Este combate ha terminado, mi señora, dijo con voz firme. Celia la miró como quien observa una joya partida. No con desprecio. Con reconocimiento. Eres medio nuestra. Pero eliges a él. Lo elijo, confirmó Alira, sin vacilar. La emperatriz sonrió. Pero esta vez,
Su sonrisa era más peligrosa que su lanza. Entonces que así sea. Pero recuerda, híbrida, toda elección tiene un precio. Y no todos los humanos sobreviven para pagarlo. Sin decir más, giró sobre sus talones y comenzó a subir de nuevo hacia su trono. Mientras ascendía, sus guardias se alineaban tras ella, mudos, atentos. No habló con nadie. No dio instrucciones. Pero algo estaba claro para todos los presentes. Esto no había terminado. Había comenzado algo más profundo, más oscuro y más íntimo. Cuando la plataforma volvió a cerrarse, Mateo miró a Alira. Ella se quedó mirándolo por varios segundos. Luego bajó la vista a su mano, la que había tocado su brazo. Y sin pensar, la deslizó hacia la suya. Mateo entrelazó los dedos sin decir una palabra. Porque en ese gesto silencioso, ambos sabían que estaban en guerra. Y no era solo con el imperio. Era con lo que acababa de nacer entre ellos. Algo invisible. Algo que ya dolía. Y algo que, inevitablemente, marcaría el destino de todo lo que conocían. La noche descendió sobre el palacio de cristal vivo como una marea silenciosa. En el cielo artificial de la capital imperial, las constelaciones proyectadas bailaban sobre las cúpulas de esferas flotantes y torres orgánicas que latían como corazones dormidos. La arena de los 7 soles había quedado en silencio. Pero el eco de la caída de Karkan seguía retumbando en cada rincón del imperio. Mateo fue escoltado por 3 centinelas hacia los aposentos interiores. No lo esposaron. No lo empujaron. Caminaba en medio de ellos como si fuera uno más. Pero sabía que no era libre. No todavía. Alira caminaba detrás, no como su escolta, sino como su sombra inseparable. En su rostro había preocupación. Silencio. Y algo que Mateo ya comenzaba a reconocer sin necesidad de palabras, miedo disfrazado de calma. Las puertas de la sala imperial se abrieron sin que nadie las tocara. 2 hojas enormes de metal líquido se separaron con un susurro sedoso. El interior era oscuro. No por falta de luz, sino por su diseño. Todo parecía estar envuelto en sombras cálidas, con velos traslúcidos que colgaban del techo y caminos que serpenteaban como una espiral de secretos. Los centinelas se detuvieron. Alira dio un paso al frente. No me gusta esto, dijo en voz baja. Esta no es la ruta hacia los alojamientos diplomáticos. Esto es el ala privada. Mateo no respondió. Solo asintió y cruzó el umbral. Cuando Alira intentó seguirlo, uno de los centinelas levantó la mano. Solo él. Mateo se giró. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y en ese instante, sin palabras, Alira entendió. Si insistía, lo pondría en peligro. Si lo dejaba ir solo, algo cambiaría. Te esperaré, murmuró. Y él asintió con la misma calma con la que había entrado a la arena. Las puertas se cerraron detrás de él. El silencio allí dentro era distinto. No era vacío. Era contenido. Cargado. Vibrante. Avanzó entre los velos, guiado por una tenue luz rojiza. El aire olía a una mezcla de resinas dulces y una fragancia metálica que no podía identificar. Sus pasos no hacían ruido. El suelo era blando, como si caminara sobre una superficie viva. Entonces la vio. Sentada en el centro de la sala, sobre una plataforma elevada apenas unos centímetros, la emperatriz Celia lo esperaba. Sin capa. Sin armadura. Con un vestido oscuro que parecía agua nocturna sobre su piel. Sus ojos brillaban con una intensidad contenida, como si el fuego que la impulsaba estuviera quieto por decisión propia, no por debilidad. No esperaba que aceptaras venir, dijo, sin levantarse. Mateo la miró con neutralidad. No tuve opción. Celia sonrió levemente. Eso es falso. Siempre hay opción. Tú podrías haberme desafiado, podrías haber huido. Incluso podrías haberla elegido a ella antes de cruzar esta puerta. Mateo se mantuvo en silencio. Ella se puso de pie. Cada paso que daba era deliberado, cada movimiento calculado como una danza ancestral. No estoy interesada en castigos, continuó. Ya tengo 1000 soldados para eso. Ni en interrogatorios. Tengo esclavos que hablarían por solo una mirada. Lo que me interesa es saber qué hay detrás de tus ojos. Mateo sostuvo su mirada. ¿Qué ves? Ella se detuvo a 1 metro de él. Casi podía oler su piel. Firme. Terrestre. Mortal. Una contradicción. Eres fuego contenido, rabia disfrazada de honor.
No mataste a Carcan porque sabías que hacerlo te convertiría en uno de nosotros. Pero tampoco lo salvaste por misericordia. Lo hiciste por otra razón. Una que aún no comprendo. Mateo bajó la mirada por un instante. Cuando volvió a alzarla, había algo en sus pupilas. No desafío. No deseo. Sino una advertencia muda. No vine a ser estudiado. Celia se acercó más. Sus dedos, largos y finos, se alzaron lentamente y rozaron su mejilla. No con violencia. Con la delicadeza que solo tiene el veneno antes de tocar el alma. Y sin embargo, estás aquí. El silencio entre ambos se volvió espeso. Respiraban el mismo aire. El tiempo parecía haberse detenido. Tu traductora, esa híbrida. Alira, ¿qué es ella para ti? La pregunta fue lanzada como una flecha. Mateo no respondió enseguida. Ella es, lo único en este lugar que no intenta dominarme, dijo al fin. Celia asintió. No hubo burla. Solo comprensión. O quizás resignación. Entonces te diré algo que nadie más hará. Si te quedas con ella, no vivirás para contarlo. No porque yo te mate, sino porque el imperio no permite que las grietas florezcan. Mateo dio un paso atrás. No por miedo, sino para romper la intensidad del momento. Entonces soy una grieta. Celia lo observó. En su mirada, por un instante, hubo una chispa de algo casi humano. Un deseo reprimido. Una lucha interna. No, humano. Tú eres la pregunta que nadie ha hecho en siglos. Se dio media vuelta. Caminó hacia la oscuridad y se detuvo justo antes de que su figura se perdiera entre los velos. Puedes irte. Por ahora. Mateo no lo dudó. Caminó hacia la puerta, sintiendo su corazón latiendo en el pecho como un tambor de guerra. Pero antes de salir, una última frase lo alcanzó. Dile a Alira que si desea protegerte, deberá desafiar más que su linaje. La puerta se cerró detrás de él. Alira lo esperaba. De pie, tensa, con las manos apretadas. Mateo no dijo nada. Pero la miró. Y en sus ojos, ella vio todo lo que no necesitaba escuchar en palabras. No estaban más cerca de la libertad. Estaban más hundidos en el juego. Uno en el que el deseo, el poder y la guerra iban a mezclarse, y ninguno saldría ileso. La mañana llegó con una lentitud cruel. Sobre la ciudad imperial, el cielo proyectado amanecía con tonos de jade y carmesí. Las torres orgánicas que componían el corazón del imperio vibraban levemente, como si intuyeran que algo estaba a punto de quebrarse. En el salón de deliberación del Alto Consejo, las especies reunidas no se sentaban. Estaban de pie. Todos. Desde los aristócratas Elari hasta los sabios flotantes de Ilcara. Porque cuando un campeón imperial es vencido por un extranjero, el sistema tiembla. Y cuando ese extranjero es humano, el miedo se disfraza rápidamente de arrogancia. Un consejero de piel dorada golpeó con el bastón ceremonial. El combate de ayer no ha sido validado, anunció con voz gutural. Sospechamos alteración genética. Ayuda externa. Intervención psiónica. Mateo permanecía en el centro del círculo. Silencioso. Imperturbable. Llevaba el mismo uniforme, sin emblemas ni adornos. Sus nudillos aún tenían marcas. Sus ojos, sin embargo, parecían más tranquilos que nunca. Frente a él, 4 figuras emergieron del círculo exterior. Campeones de otras razas. Guerrero magos, depredadores adaptados, soldados nacidos para la guerra. Cada uno superior en fuerza. En velocidad. En historia. Te enfrentas a juicio por combate, humano, gritó un árbitro Celari. 4 luchas. Una sola caída te condena. Alira intentó protestar. Dio un paso adelante, pero fue detenida por un campo de energía invisible. Gritó su nombre, pero Mateo ni siquiera la miró. Mantuvo la vista fija en los 4. Su pecho subía y bajaba. Su respiración se volvía más lenta. Controlada. Los anillos de combate se encendieron. Las paredes de energía rodearon el campo. El primer oponente avanzó. Un Talbor. Más de 2 metros. Garras que podían cortar piedra. Su mandíbula chasqueaba con impaciencia. La batalla fue brutal. Pero breve. Mateo no retrocedió. No esquivó. Se acercó. Lo dejó atacar. Esperó el momento. Y cuando la criatura lanzó su garra, Mateo atrapó la muñeca, giró sobre su eje, y estampó su rodilla contra el cuello de la bestia. Cayó inconsciente.
En segundos. El segundo oponente fue más veloz. Un maestro de combate gravitacional. Manipulaba la atracción con cada movimiento. El suelo se volvió traicionero. Las paredes tiraban de Mateo como imanes. Pero su cuerpo parecía predecir la gravedad antes de que cambiara. Cuando el enemigo descendió en picado desde el aire, Mateo giró y lo interceptó con un solo puño ascendente que lo dejó flotando, sin conciencia. El tercero resistió más. Una mujer de las lunas de Astor. Piel de obsidiana, ojos blancos. Se movía como una sombra. Rápida, precisa, letal. Cada golpe era como un cuchillo oculto. Mateo sangró. Por primera vez, sangró. Un corte en el abdomen. Otro en el costado. Pero en medio de la danza mortal, él se detuvo. Y eso lo cambió todo. La mujer avanzó, confundida por su quietud. Mateo esperó. Y cuando ella lanzó su ataque final, él la abrazó. No con ternura. Con propósito. Con fuerza. La inmovilizó. La llevó al suelo. Y no la soltó hasta que ella golpeó 2 veces, rindiéndose. El cuarto combatiente no se movió. Era un cyborg. Gigante. De otro tiempo. Casi sin alma. Mateo respiró hondo. Y entonces, alguien más cruzó la barrera. Alira. Sus ojos ardían. Su cabello se agitaba como si el aire la rechazara. Él no luchará esta vez. Gritó con voz clara. El consejo protestó. Celia observaba en silencio desde su trono elevado. Soy hija del linaje dividido. Continuó Alira. Tengo derecho a invocar el antiguo pacto. Un murmullo se extendió. Algunos sabios se inclinaron. Otros debatían con hologramas activados. Mateo la miró por fin. ¿Qué estás haciendo? Ella se acercó, cruzando el círculo energético. Te estoy salvando. Eso es peligroso. Lo que siento por ti lo es más. La energía crepitó alrededor de ellos. Alira se posicionó frente al cyborg. Sacó las dagas ceremoniales de sus caderas. Sus ojos brillaban de furia y amor. La batalla fue rápida. Pero no fue fácil. Ella sangró. Ella gritó. Pero no cayó. Y cuando el cyborg se desplomó, con chispas brotando de su pecho, el silencio fue total. Mateo la alcanzó antes de que cayera. La sostuvo en sus brazos. Y frente a todo el imperio, la abrazó. Celia se levantó lentamente. Sus ojos no mostraban rabia. Mostraban algo más amargo. Pérdida. Llévenlos a sus cámaras, ordenó. Que reciban descanso. Y alimento. Y vigilancia absoluta. Los soldados dudaron. Celia los miró sin necesidad de repetir. El consejo quedó en silencio. Porque el humano había vencido. Pero no con fuerza. Con algo que ni siquiera los milenios de guerra sabían entender. Con amor. Y con alguien dispuesta a sangrar por él. La cámara real estaba envuelta en sombras suaves y en el aroma de flores de teria, que solo florecían ante el tacto de seres que no deseaban dominar. No había soldados allí. No había jueces ni centinelas. Solo el pulso tenue de una sala sagrada donde el trono imperial latía como un corazón ancestral. Mateo caminaba lentamente, con Alira a su lado. Ella aún tenía el hombro vendado, pero no se apoyaba en él. Su paso era firme. Sus ojos, alertas, estaban rodeados por figuras que hasta hace poco habrían sido sus enemigos. Pero esa noche, nadie llevaba armas. Porque incluso en un imperio de fuego y tiranía, había cosas que no se podían ignorar. Como el valor. Como el amor. Celia estaba sola. De pie frente al trono. Ya no llevaba corona. Ni armadura. Su largo vestido oscuro se deslizaba por el suelo como una sombra líquida. No tenía guardias. Ni necesidad de ellos. La emperatriz se giró lentamente. Sus ojos se encontraron con los de Mateo primero. Luego con los de Alira. No había furia. No había rabia. Solo la calma agotada de alguien que entiende que una era ha terminado. Este trono no ha sido desafiado en más de 300 siglos, dijo, con voz baja pero clara. Nadie ha logrado lo que ustedes dos hicieron. No solo vencieron a mis campeones. Vencieron algo más profundo. Mi creencia absoluta de que el control lo era todo. Mateo no respondió. Su mirada era directa. Firme. Pero no cruel. Alira dio un paso adelante. No vinimos a derrocarte. Celia asintió. Lo sé. Y por eso lo hicieron.
Se acercó despacio. Su presencia seguía siendo poderosa. Pero ya no amenazaba. Ya no era una tempestad. Era una mujer nacida para gobernar, que al fin entendía el precio de reinar sin compasión. Extendió la mano y sostuvo la mirada de Alira. Tu linaje siempre fue motivo de desprecio para los míos. Pero tú lo convertiste en honor. Luego miró a Mateo. Y tú, humano, eres la grieta que atravesó el alma del imperio. No con violencia. Con ejemplo. El trono brilló detrás de ella. Vibraba. El palacio entero parecía contener la respiración. Quiero hacer algo que nunca ha ocurrido, anunció Celia. Y dejaré constancia de ello ante todos los mundos. Extendió las manos hacia ambos. No abdico, pero comparto. El murmullo fue inmediato, afuera y dentro. Nadie esperaba eso. Nadie sabía si era posible. Y sin embargo, lo era. Les ofrezco una alianza sin condiciones. Un nuevo pacto. No como gobernantes, sino como guardianes. El trono tendrá 3 voces. Una que conoce el poder. Una que conoce la sangre mezclada. Y una que conoce el amor sin cadenas. Mateo entrecerró los ojos. ¿Y si decimos que no? Celia sonrió con sinceridad. Entonces marchan libres. Nadie los tocará. El imperio se replegará de los mundos humanos. Y mi error será recordado, para que nunca se repita. Alira miró a Mateo. Y Mateo la miró a ella. No hablaron. No necesitaron hacerlo. Solo entrelazaron los dedos. Y luego, juntos, dieron un paso hacia adelante. Asterisco asterisco. La ceremonia ocurrió al amanecer. Frente a la gran terraza de la ciudad alta, donde el cielo proyectado mostraba estrellas de 1000 mundos. Las multitudes se reunieron en todos los niveles. Naves flotaban alrededor del palacio, capturando cada imagen. Miles de sistemas lo transmitían. Celia colocó su palma sobre el cristal del juramento. Luego Alira. Luego Mateo. Las luces del trono se expandieron, como si lo aceptaran. 3 líneas de energía se conectaron entre ellos. La unión fue sellada. Y con ello, nació una nueva era. Asterisco asterisco. Pasaron los días. Pasaron las semanas. Y por primera vez, el imperio escuchó en lugar de imponer. Las colonias volvieron a florecer. Los tratados con la tierra fueron firmados, no como sumisión, sino como alianza. Mateo se convirtió en un símbolo de lo imposible. Alira, en la voz de aquellos que nunca fueron escuchados. Y Celia, en la emperatriz que aprendió a amar el límite, porque en él descubrió su alma. Asterisco asterisco. Una tarde, en el jardín interior del palacio, Alira descansaba recostada en la hierba púrpura. Mateo estaba junto a ella, acariciando su cabello mientras observaban los cielos danzantes. ¿Crees que esto durará?, preguntó ella, con los ojos entrecerrados. Mateo sonrió. Mientras tú estés aquí, todo es posible. Ella se giró y lo besó con una ternura que no tenía urgencia. Y por fin, por primera vez desde que pisó ese mundo, Mateo supo que estaba en casa. No por el lugar, sino por ella. Por todo lo que construyeron juntos. Y por todo lo que aún vendría.